Gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank Hallelujah. you, Jesus. Gloria a Dios. Jesús, bendecido. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asambleas de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en esta noche por la bendición que me da y el privilegio que me concede de poder dirigirme a su pueblo, aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, y también me da el privilegio también de hablarle a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con la palabra de Dios, con nuestro Dios, y a todos pues les decimos que les amamos y que deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Doy gracias también al Señor pues porque estoy recuperándome, gracias al Señor pues todos los días pues hay progreso, alabado sea Dios, y eso pues poco a poco pues llegaré de nuevo a la normalidad. Voy a invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por las ricas bendiciones que tú nos das, Padre amado. Gracias por permitirnos, Señor, hablarle a tu pueblo y hablarle también, Señor, a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. También a aquellas personas, Señor, que tú, oh Dios, tienes la vista puesta en ellos, que en un momento, Señor, dado, ellos van a sintonizarnos y van a decidir, oh Dios, entregar su vida a ti, oh Dios. Te agradecemos por esa bendición que tú nos das, de ser un canal de bendición. Y gracias te damos, Señor, porque verdaderamente tú nos amas a nosotros y prácticamente amas a toda la humanidad. Señor, ahora dejamos todo en tus manos. Queremos alabarte un poco, Señor, y también queremos bendecir a nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar un cántico antiguo. Alabado sea el Señor. Está como quien dice en mi mente, en mi posesión por casi 60 años. Alabado sea el Señor. Que dice así: leo en la Biblia grandes maravillas. Amén. Praise the Lord. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Y esto, hermano, es una realidad. Alabado sea el Señor. En mi vida, pues, de mi niñez, el Señor puso su temor en mi persona. Pero yo era considerado, como quien dice, un buen muchacho, un buen hijo. Y pues nunca estuve, como quien dice, por allá,
haciendo lo malo o cosas malas como mucho. Pero ¿sabe qué? Necesitaba a Cristo. Yes. Y Alabado Jesús. muchas cosas que yo hacía, practicaba, ni me daba cuenta que eran contrarias a la palabra del Señor. Pero era su tiempo, hermano. Casi 2000 años atrás, Él derramó sangre por limpiarme a mí. Alabado sea el Señor. Y a usted también. Yes. Y a todos aquellos que, ustedes saben, seres humanos que han venido a este mundo. Algunos dicen pues que, usted sabe, son buenos, pero la verdad del caso es que todos necesitamos a Cristo Jesús. Dios me les bendiga. Voy a pedir al hermano Marcelino que pase por acá. Él va a elevar una oración a favor de dos hermanos y también de los amigos que necesitan la oración. Hoy pasó por aquí unos señores ahí. No pudimos hablar con ellos, pero son homeless. Vamos a pedirle a Dios por ellos porque no sabemos realmente cuál sea la situación de ellos. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta hermosa Amén. tarde o noche ya. Damos gracias al Señor por su misericordia. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, voy a leer 3 versículos, versículo 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de vuestro Señor Jesucristo, Santo Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. amén. Gloria al Señor. Así que en esta tarde presentamos a unas personas homeless que pidieron oración, ¿verdad? O necesitan la oración. También mi vecino, le dicen Juan Moreno, me dijo que orara por él. Amén. Siempre está pidiendo la oración. También seguimos orando por Joeli Villahermosas, por Santa Medero. Ojalá que nos estén escuchando. Yes. Y venga a la iglesia. Alabado Necesitamos sea Dios. acercarnos al Señor. Yes. Aida Melvin, por sanidad en sus rodillas. Zaida y Richard por salvación y sanidad. Amen. Aleluya. Por Marilyn Toledo y su nieto, sanidad. Santo. María Rocco, sanidad. Celeide y Tayanesa, esta niña la tuvieron que llevar al hospital. Yes, Lord. Tuvo 3 días, encontraron un soplo en el corazón, a la muchacha ahora también. Liliana, la que hoy Está en el hospital. va a ir al hospital. ¿Tu hija? Sí. Ok. Esta niña necesita nuestra oración, hermano, pero ella se da cantazos en la cabeza, sobre la pared. Y bueno, Santo Dios. pero Dios todo lo puede, hermanos. Nosotros creemos en un Dios que ya lo hizo todo. Santo. Oramos por Liliana, Yes. para que el Señor te saque en victoria de ese lugar, del hospital, lo que sea. Santo Dios. Te declaramos sana desde ahora, porque ya Cristo te declaró sana hace Alabado 2000 años, Jesús. 2000 años atrás, Dios. recuérdalo. Libre, Martin Padre. Sister y el hijo y su hija, Carolina Canales, por todos nuestros familiares, por Rodolfo Golines, por Marta Mora y familia, Yes. Martín Macías, este hermano de México y su hijo que está en Wisconsin, Rubí del Carmen, Villahermosa. Santo eres, Señor. Orar por Lucas, yo no sé si esta gente que están bien, Lucas y Sarita, Sí, hay que seguir orando por ellos. sí. Hacen de asma. Ok, amén. Rubén, esposo de Priscilita. Lindsay Díaz, esta muchacha ya la operaron, la de la médula. Ajá. Está en el hospital, tiene que estar un mes en el hospital. Wow. So, seguimos orando. Ya ellos no viven donde yo vivo, se mudaron para una casa. Y oramos por su mamá, Ana Díaz, Ana Gaspar. No, su hermanita Ana Díaz fue la que le donó la médula. Ana Gaspar y José Díaz son sus padres. Santo. Y seguimos orando por todos los hermanos, aleluya, que están afligidos. Lucy estaba un poco mala. Y en el nombre de Jesús, Santo Dios. nosotros le creemos a un Dios que ya llevó, dice la Alabado. Escritura en primera de Pedro 2:24, quien llevó nuestros pecados sobre su Santo cuerpo en el Dios. madero, Aleluya, Jesús. para que nosotros, estando muertos a los pecados, Sí. vivamos a la justicia, y Yes, por cuya Señor. herida fuimos nosotros sanados.
Yes. Padre, te adoramos, Thank you, Lord te Jesus. alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, lo que por gracia hemos recibido de parte tuya. Tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Y nosotros queremos honrarte en esta noche, dándote gracias por lo que ya tú hiciste hace 2000 años atrás. Señor, cada persona, Dios mío, que nos está escuchando, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que cada uno de ellos pueda apercibir en su espíritu, creer en tu palabra. Señor, tu palabra dice, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Que el que se acerca a ti, oh Dios, debe creer que le hay y que tú eres un galardonador de los que le buscan. Señor, en el nombre de Jesús, por esa palabra yo declaro salud para todos estos cuerpos, estos hermanos que hemos mencionado, por Aida, por sus hijas. Señor, la declaramos libre en el nombre de Jesucristo. La hermana Edith Castro, Señor, la hermana Mariana. Padre, en el nombre de Jesús, por la hermana María de Los Ángeles Prat, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, por Maribel, en el nombre de Jesús, por cada hermano, Dios, de esta congregación, los declaramos libres, los declaramos sanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por sanar a nuestro hermano William. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Porque es por tu palabra que estamos sanos, no por lo que vemos ni por lo que sentimos. Es por la fe en tu palabra. Creemos que ya está hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque por fe andamos y no por vista. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por esta situación en el Canadá, este fuego, Dios, que ha afectado todo el país de América, Dios. Tú conoces las circunstancias. Padre, toda trampa del diablo, todo ataque del diablo en contra de esta nación, lo declaramos, Señor, inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, que esos vientos se calmen, que ese humo desaparezca, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos protegidos con tu sangre preciosa, Señor. Pedimos por la nación de Israel la paz, la paz de Estados Unidos de América, Señor. Por Nicaragua y por Colombia, por Costa Rica, Señor, por Venezuela, por el Perú, Señor, por México. Dios mío, pedimos la paz, la situación que está pasando, estos inmigrantes, ayúdalos. Ellos también necesitan, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, abre puertas. Que esta gente, muchos de ellos te temen a ti, te sirven a ti, Dios mío, muchos creyentes en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por la salvación de cada uno de ellos. Pedimos por la paz de Puerto Rico, Señor, de Santo Domingo, de Cuba, Dios mío, del Salvador, Honduras y Guatemala. Te pido, Dios mío, por la señora Dora Marisa Següen. Aquella hermana, Dios, que se le quemaron los pies, Dios mío, con unos carbones encendidos. Señor, y quieren amputarle la pierna, pero nosotros hemos confesado que en el nombre deJesús esto no se logre, Dios, que ella se recupere completamente, Dios mío, de su pierna, en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso, quita tus sucias manos de esta hermana. En el nombre de Jesús la declaro sana por la llaga de Jesús. Gracias, Señor, por sanarla. Gracias, Señor, por sanarla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe toda la gloria. Gracias por sanar a Tayanés. Sanar a Célide. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias por sanar la lista de hermanos en esta oración. Y lo declaramos libre por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús fue hecho 2000 años atrás. Y honramos tu nombre creyendo que ya está hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Créalo, recíbalo y viva como que está sano en el nombre de Jesús. No que va a ser sano, como que está sano ya en el nombre de Jesús. Con nosotros, nuestra hermana Francisca Mora. Gloria a Dios. Amén. Bendecido sea Dios. Alabado Gracias, Jesús.
Gracias, Señor, por este día glorioso que tú nos has dado, por este privilegio que nos da una vez más de poder estar en tu casa, alabar y glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Pero antes de yo comenzar la clase de hoy, hoy ha fallecido uno de los grandes héroes de nuestro siglo, hermano. El hermano Pat Robinson murió hoy. Y nosotros, yo he sido testigo del ministerio de ellos. Yo he sido testigo de cómo Dios los ha usado a ellos y cómo también he recibido bendición por medio de ellos. Y hoy pues fui impactada con la noticia. Ya sabíamos que estaba bien enfermo, que estaba bien debilitado. Ya él tenía 93 años y realmente pues yo lo sentí mucho también, porque ha partido otro gran héroe en el tiempo de nosotros, hermano. Y hoy pues la ciudad, el pueblo de Virginia Beach se viste de luto y le damos las condolencias. Yo sé que quizás esto no va a llegar a los oídos de Gordon Robinson, pero le damos las condolencias, hermano. Él fue más que fuerte para estar hoy dando el programa, y en la final pues no aguantó más y demostró que también sentía, y nosotros pues sentimos también su partida, pero nosotros sabemos que él está mejor que nosotros. Pues esto fue un hombre que luchó por el evangelio, luchó para que los programas de televisión del 700 Club, CBN y la Universidad Regis University estuvieran en pie, y nosotros sabemos que ya él habrá recibido, ¿verdad? Ya Dios le habrá dado la bienvenida por el buen trabajo que él hizo. Dios los bendiga a toda su familia, los ayude, los conforte en este momento, y también nos ayuda a nosotros, hermanos, porque todos estos que fueron grandes están partiendo, hermano, y nosotros sentimos un poco temblando como están las cosas en el mundo, pero damos gracias al Señor porque ya él venció, terminó su carrera, y nos resta a nosotros seguir hacia adelante. Así que las condolencias a esta familia. Bendecido sea el Señor. Oh, Jesús, gracias. Yo estoy muy conmovida por la muerte de él, porque, hermano, yo lo amé mucho, amé muchísimo su programa del 700 Club, y también todas las cosas que ellos hacían en CBN, los programas que ellos tenían. Nosotros hemos participado para ayudar al ministerio, no ha sido mucho, pero como cada uno da conforme a lo que puede, pero reconocemos y entendemos que ha sido un hombre de Dios que dejó ver que realmente lo que creía y lo que había aceptado era real, y que comprendió y entendió que Dios es real. Y sus últimas palabras, de acuerdo a Gordon, dijo era que Dios había sido siempre fiel. Qué bueno que todos nosotros también podamos decir la misma cosa. Señor les bendiga. Gloria a Dios. La lección de hoy es la unidad 3, los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte. Y vamos a estar viendo la lección de hoy, la protección del evangelio. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 1 al 35. Y si usted ve la lección, pues este título como que a mí me suena, como que a mí me tiene un poco inquieta. Nosotros no necesitamos proteger el evangelio porque Dios lo protege, pero sí necesitamos cuidar de la doctrina que el evangelio enseña. Así es que esto es lo que vamos a estar viendo hoy, y vamos a ver cómo nosotros podemos involucrarnos de tal manera que también, así como los apóstoles en Jerusalén, Bernabé y el apóstol Pablo y todos los demás que tuvieron que ver con llegar a este acuerdo, que llegaron, nosotros también estemos de acuerdo también en la unidad de la iglesia, y podamos permanecer y protegiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Bendecido sea Dios. Hoy vamos a estar viendo, como le dije, Hechos 15 del 1 al 35. La verdad central nos dice: la iglesia debe de proteger el evangelio por causa de los que se pierden, la unidad de la iglesia misma y la edificación de los santos. Pero antes, hermano, yo necesito al Señor, y déjeme hacer una oración aquí relámpago.
Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu santa presencia para decirte gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día, por las bendiciones, por la salud, por el privilegio que nos da de poder estar de nuevo aquí y poder manifestar tu grandeza y tu poder con nuestras alabanzas, con nuestras acciones de gracia y decirte, Señor, que te amamos. En este día, Señor, te pedimos que estés con nosotros, que te muevas en nosotros, que nos ayude, que nos des entendimiento, sabiduría, claridad, revelación, Señor, y que podamos permanecer confiando y creyendo en tu palabra y tu promesa y podemos seguir hacia adelante, Padre amado, reconociendo y entendiendo que nuestro trabajo no es en vano. No importa lo poco o lo mucho, no es en vano. Tú un día nos pagarás a cada cual según sea nuestra obra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y nosotros estamos confiando y creyendo en ti hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. ¿Ok? La iglesia debe proteger el evangelio por causa de los que se pierden, la unidad de la iglesia misma y la edificación de los santos. O sea, que la iglesia, nosotros los que creemos, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No son las cuatro paredes donde usted y yo adoremos al Señor. Es el cuerpo de Cristo donde quiera que se encuentre un hombre y una mujer que confiesa que Jesús es el Salvador y que ha creído en Él y tiene esta esperanza gloriosa, es la iglesia. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de proteger las enseñanzas del evangelio, ¿verdad? Y proteger la unidad de la iglesia y la edificación de los santos. Eso le pertenece a usted y a mí como miembro de la iglesia. En el versículo clave nos dice, Hechos 15, 28. Esto fue cuando se llegó al acuerdo, ¿cómo se llama? Jacobo o Santiago, como usted le quiera llamar mejor, llegaron a este acuerdo de que se hiciera algo. Y él dice que este acuerdo que ellos hicieron, que ellos llegaron, vino porque le pareció bien al Espíritu Santo. O sea, ellos eran guiados por el Espíritu Santo y nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo también. Y el Espíritu Santo le pareció bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bueno, si usted leyó la lección, si usted vio y si la va a leer ahora mientras estamos aquí, usted se va a dar cuenta que había un problema en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Donde fueron Pablo y Bernabé. Vemos que después que ellos salieron de ahí, entraron unos maestros que no fueron enviados por la iglesia de Jerusalén, eran judíos pero no eran enviados por la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Que ellos empezaron a enseñarle a los nuevos creyentes gentiles que necesitaban ser circuncidados y que necesitaban someterse a la ley. Y debido a esto, pues hubo un asunto tremendo ahí de discusión entre uno y el otro, y los discípulos decidieron, tanto Bernabé como Pablo decidieron venir a los líderes primeros, a los apóstoles y ancianos, ¿verdad? Y a contar con el concilio y tomar una decisión. Y entonces el Espíritu Santo decidió que no había necesidad, ¿verdad?, de que se amonestaran y se quietaran a los que ya eran salvos y los que habían recibido el Espíritu Santo, hablando con la señal inicial, hablando en lenguas, que no había necesidad de ponerle este yugo, como él le llama, de encima de la ley. Era difícil, los padres no lo habían obedecido, no lo habían cumplido, ellos ahora los discípulos tampoco, y tampoco le iban a hacer esta carga a los nuevos convertidos o a los gentiles. Así es que dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, llegaron a un acuerdo de 4 decisiones que debían de seguir con el propósito de que ellos pudieran estar tranquilos entre gentiles y judíos.
Bendecido sea Dios. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando usted y yo buscamos su dirección. Cualquier cosa que trata de traer división y problema en la iglesia, hay que buscar la dirección del Señor. Hay que oír la voz del Espíritu Santo. Hay que ir a la palabra de Dios y ver que lo que la palabra del Señor nos enseña, nos dice, y entonces nosotros seguir hacia adelante. Las metas de la enseñanza nos dice: debemos de reconocer las falsas enseñanzas que añaden o restan al evangelio. Mire, hermanos, el evangelio es completo. Son las buenas nuevas de salvación. Dios ha prometido, ¿verdad?, muchas bendiciones por medio de su palabra. El evangelio es una bendición de que cada uno de nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, lo confesamos, creemos que Él vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. Es todo lo que necesitamos. Pero hay gente que le interesa mucho tener a la gente en esclavitud y ¿cómo se diría? Como dirían, bajo, podría decir, la tutela de ellos, y tratan de añadir cosas más y más y hacen más difícil la conversión de algunos hermanos y de algunas personas que dicen: yo no puedo seguir eso porque yo no puedo hacer esas cosas. Así que el Señor quiere que usted entienda y comprenda qué es lo que realmente el evangelio dice y no añadirle ni quitarle tampoco nada de lo que dice. ¿Ok? Debemos de valorar el evangelio como el único mensaje que trae salvación a todos los que creen. El evangelio de la salvación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, ¿verdad?, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí y por todos los que crean en Él. Y esto lo hizo, somos salvos cuando confesamos esto. Bendecido sea Dios. Y debemos de esforzarnos para salvaguardar el mensaje de Cristo de quienes lo quieren distorsionar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque, hermano, hay gente que hace cualquier cosa, mire, hermano, para ganar dinero, para llevar grandes grupos, añaden cosas, ponen cosas más de lo que la Escritura dice. Y usted y yo tenemos que tener cuidado porque la Escritura dice que hay un ay para aquel que le añade y también hay un ay para aquel que le quita. Y usted no quiere estar en ninguno de los dos. Vamos a ser sinceros y honestos con lo que la palabra del Señor nos dice y cumplirla y buscar la manera de servir al Señor. Como le digo, hoy estamos en el capítulo 15. El capítulo 15 tiene más de 35. Tiene 39, si no me equivoco, son 41. Tiene 41 versículos, pero estamos del 1 al 35. Y yo creo que no voy a tener tiempo de leerlos. Solo voy a leer los textos que tengo para ¿cómo se llama? Para el estudio de hoy. Los versos citados aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se da cuenta dónde vino el problema? Gente que no fueron enviados, que no oraron para buscar la dirección de Dios, fueron a tratar de traer contienda y problema a los nuevos convertidos gentiles. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Lo mejor que se hace cuando hay un problema como esto, hermano, es llamar a los líderes. Es contar la situación y ver cómo se puede resolver el problema, y eso mismo fue lo que hizo la iglesia de Antioquía y también Pablo y Bernabé, y fueron a los superiores, a los ancianos y a los apóstoles a quien se les había confiado la palabra de Dios para que ellos le dieran un consejo y dieran ¿cómo se dice? Un ultimátum a esta cuestión. Bendecido sea Dios. Brincamos al verso 8 y dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
¿verdad? Esto lo está hablando aquí el versículo 15, ¿verdad? Capítulo 15 y verso 8. Vemos que ellos, pero algunos los aceptan el verso 8. Después de mucha discusión, Pedro es el que habla esto. Dice, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y a Dios que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, que ellos entendieron que si Dios le dio el Espíritu Santo, cuando ellos le hablaron de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ellos no tenían nada más que hacer. La obra del Espíritu Santo es suficiente, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene a Dios mismo, usted, Amen. porque es la tercera persona de la Santa Trinidad. Ellos dicen, Dios le dio el Espíritu Santo como a nosotros y nosotros no tenemos nada que hacer y los inquietar a ponerle la ley de Moisés ahora. Así es que esto sigue así. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el apóstol Pedro, hermano, el que está hablando de esta manera. Vamos a ver el verso 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así es que la Escritura nos dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y esto es un don de Dios, algo inmerecido que nosotros no nos merecíamos, ¿ok? Por gracia fueron salvos los gentiles y por gracia son salvos los judíos, ¿ok? Así es que esto es lo que él está explicando, el apóstol Pedro. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así es que mientras Pedro dio su opinión en esta reunión que se llevara a cabo, también vemos que Bernabé y Pablo hablaron de las cosas, las grandes cosas que Dios había hecho por medio de ellos en la predicación del evangelio, hermano, porque nosotros hemos dicho que nosotros no tenemos que ir detrás de las señales, sino que las señales tienen que ir detrás de nosotros, ¿ok? Y aquí Bernabé y Pablo están testificando de las grandezas y las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y estamos citando Amós 9 del 11 al 12. Después de esto volveré a reedificar y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas fueron las 4 cosas que quedaron de acuerdo el concilio de Jerusalén con sus líderes y ancianos, ¿verdad? Para que se llevara a cabo con los gentiles. Como usted puede ver, que no se contaminaran con las comidas que se ofrecían a los ídolos, ¿ok? Eso es lo que se hacía antes. Y la Escritura, Pablo nos dice que cuando fueran a la tienda, que no preguntaran por causa de la conciencia, ¿verdad? De aquellos, ¿verdad? Sabemos que las comidas que son ofrecidas a los ídolos, la Escritura dice que son ofrecidas a los demonios. Así es que nosotros sabemos que no tienen ningún poder para hacernos daño, pero por causa de la conciencia del que te diga, eso fue ofrecido a un ídolo, usted tiene que retenerse de eso. Bendecido sea Dios.
Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Judas, que tenía sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta, el encabezamiento y el objetivo. Bendecido sea Dios. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis. Si las guardáis bien, haréis. Pasadlo bien. Así pues que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Leí completo porque verdad es que uno pierde el control cuando lee un verso y se brinca del otro. Bendecido sea el Señor. Como usted puede ver, hermano, esto fue una controversia que trataron de traer gente que no fue enviado. Si usted no ha sido enviado, hermano, no se mueva. Porque en vez de hacer bien, lo que puede hacer es mal. En vez de que le vaya bien, le puede ir mal. Usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que seguir las reglas y las órdenes que Él tiene establecidas. Mucha gente le gusta, le encanta la idea cuando ven que vienen misioneros y vienen y hablan de las grandes cosas que ellos hacen. Hermano, los misioneros, no se piensen que los misioneros están echando aire todo el tiempo y que están viviendo en hoteles. Bueno, habrá algunos que sí lo están porque están bien apoyados económicamente, pero la mayor parte de ellos sufren necesidades, hermanos, sufren necesidades económicas, sufren necesidades en cuanto a comidas, o tienen que comer comidas que nunca han comido y no es muy agradable cuando uno tiene que entrar en casos como estos. Así es que no vaya usted si Dios no lo ha mandado. Asegúrese que usted tiene el llamado de Dios, que ha sido confirmado por la iglesia, que va a tener la ayuda que necesita, y sobre todo usted busque el rostro del Señor como hicieron la gente ¿verdad? En Jerusalén para enviar a Pablo y a Bernabé a que fueran a predicar a Antioquía. Así es que, hermanos, tenemos que buscar la dirección del Señor. Amén. Aquí en esta clase dice, en la parte 1 dice, el evangelio es aclarado. El evangelio no era que había que añadirle más, hermano. Lo que es que vivir lo que dice el Señor. Usted y yo no hacemos bien añadiéndole más a la palabra de Dios, ni quitándole. Usted y yo tenemos que vivir lo que dice la Escritura. Desafíos al evangelio. Vamos a ver aquí qué dice el resumen que tengo. Y dice aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué usted y yo debemos de hacer? La palabra del Señor dice, creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo tú y tu casa. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se ha detenido a pensar cuán importante es dar la respuesta correcta a una pregunta como esta, hermanos?
Usted y yo necesitamos a Cristo, porque fue el que vino para salvarnos. Él fue el que murió en la cruz del Calvario, en esa tortuosa muerte que Él pasó para salvar a usted y para salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Su palabra dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que tenemos que asegurarnos que si alguien nos hace una pregunta como esta, le demos una respuesta correcta. Al comienzo de la iglesia primitiva se enfrentó al desafío de algunos que quisieron añadir condiciones para la salvación, y debido a eso se propusieron guardar la pureza del mensaje que Jesús le dio para compartir con el mundo entero. Si algunos se trataron de añadir las cosas, pero aquellos que creían la palabra de Dios como había sido escrita, se guardaron en la pureza del mensaje que Jesús nos había dejado para que compartiéramos. Su mensaje nunca ha cambiado, hermano. El mensaje de Cristo nunca ha cambiado. La palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra del Señor dice que Él nunca no se muda ni cambia, que permanece para siempre. Pero hay quienes procuran cambiarlo siguiendo creencias, tradiciones y actividades. Tenemos que tener cuidado que a veces muchas actividades no le agradan al Señor. Creemos que todo lo que brilla es oro, pero no es así. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Mucha gente que van a las grandes iglesias por ver los grandes programas que se hacen. Y cuando salen de ahí usted le pregunta de qué, lo que le van a decir es lo que vieron de ¿cómo se dice? De entretenimiento. Quizás el mensaje no llegó. Bendecido sea Dios. De actividades que no son bíblicas. Dios en su palabra nos presenta los requisitos para la salvación. Romanos 10, del 8 al 10 nos dice, ¿verdad? Usted busque los Romanos 10, del 8 al 10. Algunos han tratado de añadirle al evangelio, haciendo difícil que otros lo entiendan y lo acepten. En esta lección examinaremos lo que la iglesia de Jerusalén, junto con su concilio, hiciera para corregir las enseñanzas de estos maestros que se habían infiltrado sin haber sido enviados por los apóstoles y trataban de usar la tradición como requisitos para ser salvos. Estemos claros en esto: la salvación no proviene de lo que hacemos. Usted nunca va a poder hacer nada para ser salvo. La vamos a recibir por lo que Cristo ya hizo. Apréndaselo. Amen. No hay ninguna obra ni ninguna cosa que usted pueda hacer para ser salvo. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Cuando el Espíritu Santo descendió, todos los creyentes eran judíos. Habían sido revestidos del poder con el fin de obedecer la comisión de Jesús de anunciar a todas las naciones el mensaje de Cristo. Marcos 16, del 16 al 18, donde se encuentra la gran comisión. ¿Ok? Es aquí donde se hace la pregunta: ¿podían los gentiles conocer plenamente a Dios sin seguir rigurosamente la ley del Antiguo Testamento? Es aquí donde ellos hacían la pregunta: ¿será posible que ellos puedan conocer a Dios sin tener el conocimiento de la ley, sin obedecerla? Por supuesto que sí, muchas cosas de la ley la gente las conocía, porque como dice aquí que Moisés tenía quien nos predicaba todos los días de reposo, dando a entender que la gente sabía que se hablaba de la ley de Moisés every Saturday, ¿verdad? Todo el tiempo de la ley de día de reposo. Dice: después de Pablo y Bernabé, desafío del evangelio, después de Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, falsos maestros de Judea llegaron a Antioquía y enseñaban a los gentiles que debían de someterse a la circuncisión para ser salvos. Eso fue el verso 1 que leímos del capítulo 15. Si no os circuncidáis, escuchen, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y quién le dijo eso a ellos? ¿Y quién los mandó a decir eso? No fueron enviados. La circuncisión se instituyó para Abraham y su casa, y luego fue reforzada en la ley de Moisés.
Génesis 17:10 y también Levíticos 12:3. Por causa de esto, Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. La circuncisión fue dada a los israelitas como una señal de pacto de Dios con ellos. Pablo y Bernabé argumentaron en contra de exigir que se conformaran a la ley del Antiguo Testamento. Es por eso que fueron a los apóstoles a quienes se le confió la verdad de Cristo, ¿verdad? Ellos fueron a quienes Dios le dio la autoridad. Jesucristo le dio la autoridad de que se hablara y siguiera la predicación del evangelio y que siguieran haciendo discípulos. Ellos fueron a quien se le dio la autoridad, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Mientras iban hacia Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles, y esto les causaba gran gozo a todos los hermanos. Esto nos debe motivar a compartir el evangelio con otros por la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos ante Dios y por el gozo de que otros sean salvos, hermano, porque es bello y hermoso ver a una vida que da la vida al Señor, ¿verdad? La Escritura dice que cuando un alma se convierte, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Y nosotros también nos alegramos cuando una alma se salva. Bendecido sea Dios. Pablo y Bernabé fueron bien recibidos por los líderes de la iglesia, Santiago o Jacobo, Pedro y Juan, y testificaron de las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Sabemos que fueron a estos grandes líderes, a Santiago, a Pedro y a Juan, y ellos testificaron de las cosas que Dios había hecho con ellos. En esta reunión había también fariseos. Estos también creían, acuérdense que los fariseos eran los que estaban argumentando que ellos tenían que seguir la ley para poder ser salvos. Y vemos que aquí también en esta reunión había fariseos, pero ellos estaban de acuerdo con los otros fariseos, pero callaron mientras se hubo la reunión, ¿verdad? Y estuvieron de acuerdo con ellos también. Estos también creían que debían ser circuncidados y que se les mandase a que guardasen la ley de Moisés. Bendecido sea Dios. Hechos 15:5. Usted puede ver eso ahí en el libro que acabamos de leer en la porción. Gracia para los judíos y gentiles. Hechos 15, del 7 al 12. Este asunto generó mucha discusión. Verso 15:7. Usted puede leerlo, dice, se argumentaba la definición del evangelio mismo y cómo se aplicaba a la vida de los no judíos. Durante el ministerio de Jesús, él se centró en el pueblo judío primordialmente. Y los primeros que se convirtieron después de su resurrección fueron judíos. Mateo 15:24. Y Hechos 2:5. El apóstol Pedro testifica de cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cómo fue esto? Cuando Pedro le administró al centurión romano, ¿verdad? Familia del centurión romano. Bendecido sea Dios. Que los gentiles oyeran, dicen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El versículo 8. Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esto fue el testimonio que Dios les dio, derramando sobre los gentiles el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, como lo había hecho en el día de Pentecostés. El verso 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándonos con la fe sus corazones. O sea, que usted puede darse cuenta que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Dios no le impuso ninguna otra carga, sino que ellos creyeron, oyeron el mensaje, lo recibieron y recibieron el Espíritu Santo, como usted y yo lo podemos recibir y lo podemos disfrutar hoy.
el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Sí, hermano, esto era un yugo. Bendecido sea el Señor. Y aquí nos dice que nuestros padres, Pedro usó una herramienta para el trabajo agrícola, un yugo. Usted sabe que el yugo es lo que se le ponía a los bueyes cuando se araban, ¿verdad? Y entonces él usa ese yugo para describir el peso de la ley sobre el individuo. O sea, si los padres no habían podido guardar la ley, ni los discípulos habían podido guardarla, mucho menos los gentiles, hermanos. Así es que eso es que el apóstol Pedro usó esa escena para que pudiéramos entender. Solo hay un solo plan de salvación, ¿verdad? El que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Tanto Pedro como todos los demás cristianos somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 de nuestro Señor Jesucristo. No por la ley. Así que tanto el testimonio de Pablo y Bernabé junto con el de Pedro reforzó la verdad de que Dios aceptaba a los gentiles en su reino. Dios hizo señales tanto dando evidencia, tanto en el ministerio de Pedro, en casa de Cornelio, como en Antioquía por medio de Pablo y Bernabé. Esto nos anima que Dios también hará señales y prodigios en la predicación de hoy. Alabado sea Dios, hermano. Así que no nos sorprendamos cuando señales pasen, cuando pasen cosas, porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre y Él ha prometido, usted haga lo que usted tiene que hacer y Dios va a hacer lo que hay necesidad de hacer. Hechos 15, del 13 al 18. El evangelio es encomendado a los gentiles. Se anunció la salvación de los gentiles. Por medio de Santiago, hermano de Jesús, ¿verdad? Líder de la iglesia de Jerusalén, se llegó a un acuerdo. Santiago habló de cómo Dios había visitado a los gentiles. Capítulo 15, versos 13 y 14. Y el apóstol Lucas citó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que alabó a Dios por visitar a Israel. Lucas 7, del 11 al 17. El pueblo de Naín alabó a Dios por su visita a través del ministerio de Cristo, quien resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y Santiago usa la conversión de la casa de Cornelio, el centurión romano, a través de Pedro, como una visitación de Dios también, hermanos. O sea, que todas estas cosas acontecieron porque Dios lo permitió. Dios se manifestó, Dios se dejó sentir, Dios hizo señales para que la gente viera que era real, que es cierto, que usted cree, confía, confiesa la palabra y permanece firme en ella y Dios se manifestará, hermano, porque la palabra del Señor nos dice que no miente, que Dios es veraz. Amén. Bendecido sea Dios. El que los gentiles se volvieran a Dios cumplía la profecía del profeta Amós, capítulo 9, del 11 al 12, donde él ofrecía la restauración a la casa de David, hablando del reino espiritual que él edificaría a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. La promesa se encontraba en 2 Samuel capítulo 7 y verso 16 al 17. Verso 17 dice, el propósito era y es. Esto no ha cambiado, hermano. El propósito de la predicación del evangelio era y es que todos los hombres busquen al Señor, ¿verdad? Que Dios preparará al mundo Dios preparó al mundo para la venida del Mesías a través de su palabra y acciones hacia Israel. Y su plan siempre ha sido extender la salvación a todos los que creen. Y es bueno que leamos Romanos capítulo 15 del 7 al 12. Bendecido sea el Señor. Dice, ayudando a los gentiles, Hechos 15, 19 a 21.
La gracia de Dios hizo de que muchos gentiles se tornaran hacia Dios. Santiago reconoció lo que Dios estaba haciendo y expresó su parecer a la iglesia de Jerusalén. Consideró la visita sobrenatural de Dios a los gentiles y su promesa profética de incluirnos en su pacto. Es por eso que no se debía imponer la totalidad de la ley a los gentiles. La gracia y el derecho de distribuirla pertenecen a Dios y no a nosotros, hermanos. Dios es el que hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde quiera, usa a quien quiera y como Él quiera, ¿ok? No, ¿verdad? Pertenecen a Dios. Lo que ya han conocido a Dios, no hay que inquietarlos más, hermano. Si usted ha venido al conocimiento del Señor y sabe qué es lo que tiene que hacer, usted no necesita que se le dé más, que se le inquiete más. Lo único es que si está retenido, debemos de orar para que usted reconozca y entienda que necesita buscar a Dios, porque no es que somos una vez salvos, somos salvos siempre. Estamos en peligro todos los días. Usted y yo tenemos que buscar siempre cómo estar cerca del Señor. Bendecido sea el Señor. Santiago llegó a un acuerdo con 4 prohibiciones expresadas en la ley de Moisés. Esto ayudaría a los gentiles a respetar la sensibilidad de los judíos. Versículo 20. La primera era prohibir comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esta carne se vendía en el mercado y quien la usara o la consumiera, los judíos especulaban que seguían en la idolatría. Éxodo 20 del 3 al 6. O sea que eso era prohibido. Si usted sabía que era había sido ofrecida a un ídolo, hermano, la palabra del Señor dice no la compre. Segundo, inmoralidad sexual. Esto era era muy común entre los gentiles. La prostitución era un elemento de la adoración de los ídolos. Y eso lo vemos mucho en el libro de Corintios, ¿verdad? Esto podía hacer a los nuevos convertidos que fueran inmorales. Así que él le prohíbe que la inmoralidad sexual. Y ahí hay cuánta cosa, hermano, que hay que leer. Ahí. Consumo de carne de animales estranguladas. Otra cosa, usted sabe que el Señor dijo que cuando se matara había que derramar la sangre en tierra y después lavarla, ¿verdad? No se podía comer a animales ahogados. Yo recuerdo que cuando vivíamos en Puerto Rico, pues las gallinas la asfixiaban, ¿verdad? Para matarla, pero la escritura se debe cortarle la cabeza para que se desangre y así usted y yo no comamos eso, carne que no debe ser comida. El Señor la prohíbe porque la sangre del animal permanece en el cuerpo y Él no quiere que eso acontezca. ¿Sí? Consumo de carne, animal. ¿Ah? La sangre es la vida. Y la sangre es la vida del animal. ¿Ok? Estrangulados. Y el consumo de sangre. Génesis 9:4 dice, pero carne, así como mucha gente que come lo que en Puerto Rico llamamos morcilla, en Nicaragua se llama ¿cómo? Moronga, en otros sitios tienen otro nombre, hermano. Esa es la sangre, esa es la vida del animal. Eso Dios lo va a demandar de usted. Así que usted me oye hoy y usted lo hace, no lo coma más. Pídale perdón a Dios por no conocerlo y no saberlo. Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es la sangre, no comerás. Los griegos y romanos la usaban para cocinar. Y los puertorriqueños también, y mucha gente en el mundo latinoamericano. Esto no les sorprendía a los gentiles. Todas estas leyes no les sorprendieron a los gentiles porque ya ellos lo estaban familiarizados con estas prohibiciones. Hechos 15:24. Y leemos Romanos 14 del 12 al 23 para el que pueda leerlo. Y la última partecita dice así, espérense un momento. Un mensaje alentador. Hechos 15, al 22 al 29. Dice, la iglesia en Jerusalén decidió enviar delegados a Antioquía con Pablo y Bernabé para confirmar el mensaje. 15:22. Así contrarrestarían cualquier sospecha de que estaban tratando de defraudar a la iglesia. Eligieron a Judas,
llamado Barsabás, posiblemente hermano de José o Bernabé, Hechos 1:23. Y a Silas, quien luego fue compañero del apóstol Pablo, Hechos 15:40. En esta carta reconocía la relación familiar de los líderes de la iglesia judía con ellos. Resumía el problema que los cristianos en Antioquía estaban siendo perturbados en su fe por maestros que insistían en que debían de seguir la ley mosaica para ser salvos. Verso 24. No hay un tema más importante para la persona que la salvación eterna, hermanos. Eso es algo que usted y yo tenemos que cogerlo seriamente. Observemos que los líderes de Jerusalén dejaron en claro que esto no vino de ellos. O sea, si usted no es culpable de algo, usted no puede asumir esa culpa. Los líderes dijeron, esto no vino de nosotros. Por eso que ellos envían a una delegación para comunicar sus instrucciones y reconocieron la labor que el apóstol Pablo y Bernabé habían realizado y habían expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observemos que Bernabé fue nombrado antes que Pablo. Él era conocido en la iglesia de Jerusalén y Antioquía primero que el apóstol Pablo. La carta también fue confirmada por Judas y Silas, 15:27 del libro de los Hechos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. La iglesia de Jerusalén, bajo el poder del Espíritu Santo, limitó a 4 áreas sus instrucciones a los gentiles. Eran asuntos dietéticos que tienen que ver con la dieta, cosas que nosotros comemos, relacionados con la idolatría y el problema de la inmoralidad sexual. Esto hacía que los cristianos gentiles estuvieran en relaciones positivas y conciliatorias con los judíos cristianos, edificados en la fe. Hechos 15 del 30 al 35. La carta de los líderes de la iglesia en Jerusalén cumplió su objetivo de contrarrestar la falsa enseñanza que los creyentes de Antioquía habían recibido. 15, 30 y 31 del libro de los Hechos. Esto les causó un gran gozo al ser aceptados por Dios, ¿verdad? Y a nosotros también. Saber que hemos sido aceptados por el Señor nos causa gran gozo. Y por los hermanos judíos, y que eran libres de la carga de la ley mosaica, que tenían una firme comunión con otros creyentes en Cristo. Versículo 22. Judas y Silas, como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabras. La profecía en el pueblo de Dios sirve para edificación, para exhortación y para consolación. Y probablemente esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 y verso 3. Usted puede ver que es necesario que cuando se haga profecía sea con este propósito, para edificación, exhortación y consolación. Posiblemente uno de los pasajes que citaran de las Escrituras haya sido del Antiguo Testamento, el que citara Santiago 15, 16, 10 al 18, donde Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y predicando y enseñando, y otros que predicaban y enseñaban. Así que Pablo probablemente ellos citaron Silas y, ¿cómo se llamaba el otro? Silas y... Ay, Dios mío. Silas y Judas. Ajá, Judas y Silas probablemente, como dicen que eran maestros y profetas, probablemente citaron la misma porción de Amós que vimos que citara Santiago. ¿Okay? Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y predicaron y enseñaban, y otros que también predicaban y enseñaban. Nosotros también podemos regocijarnos de que somos aceptados por Dios y lo debemos, y los demás creyentes podemos fortalecer la fe de aquellos que están cerca. Así que usted y yo también debemos estar contentos y felices de que Dios nos haya dado oportunidad de oír su voz, de seguirle, hermano, y de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
y unos con los otros animarnos y fortalecernos, como la palabra del Señor dice, y orar unos por los otros. Dice, y que también nosotros reconozcamos a aquellos que están luchando, hermanos, porque hay gente que hoy en día están escuchando mensajes de doctrinas de demonios y mensajes falsos y, hermano, cosas terribles que nosotros también pues tenemos que tener cuidado y debemos de luchar para que aquellos que están en el error vengan al conocimiento de la verdadera verdad, con los mensajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luchando con los mensajes de los falsos maestros y los que son verdaderos, que se alineen a la palabra de Dios. Así es que la palabra del Señor nos aconseja, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado. El propósito de Dios es que todas las almas vengan al conocimiento de Él. Y usted y yo debemos de ser fieles a que demos la palabra que Dios exige y manda y que tiene prescrita y que le dejemos el resultado al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte. Santo el Señor. Precioso la palabra del Señor, hermano. No quiero añadir al estudio de la palabra, pero mire, la religión, y cuando digo religión, pues estoy hablando la religión que, entre comillas, se llama cristiana, ¿ok? O cristianismo. Pero hay algunas organizaciones, hermanos, que llevan el nombre de cristianos, pero no son. ¿Ok? Porque el cristiano sigue a Cristo. ¿Ok? Y tiene que estar su palabra. De acuerdo con su palabra. El que fomenta la idolatría no es cristiano. No es cristiano. ¿Ok? Así que tengamos cuidado porque muchas veces la tradición, así como esta gente pues que tiene que circuncidarse. Mire, le voy a decir una cosa. La circuncisión no es mala. La circuncisión es buena. ¿Ok? Porque tiene su validez y tiene su propósito. Era como quien dice un sello, una marca de que uno pertenecía al pueblo de Dios. Como el bautismo no salva a nadie, ¿ok? El bautismo simplemente como quien dice un lavado, algo que uno pues es como quien dice pues lavado y limpiado, ¿ok? ¿Por qué yo digo eso? Mire, Jesucristo no bautizó a nadie y Pablo bautizó 2 o 3 nada más y Pablo dice, porque no me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros oímos el que creyere y fuere bautizado, tenemos que verlo de esta manera. El que creyere y sea limpio de sus pecados, sea lavado de sus pecados. Entonces, eso es lo que quiere decir el bautismo. Pero la religión lo ha sacramentado. Y por medio de ello, hermanos, de los sacramentos, controlaban a multitudes y multitudes se han ido, hermanos, a la eternidad sin Dios y sin esperanza porque se dejaron engañar por fábulas de hombres corruptos que para engañar, dice, utilizaban con avidez las artimañas del error. ¿Ok? Así que, hermano, mira, hay que tener cuidado. El bautismo no salva. Pues si fuera así, aquel ladrón que se murió en la cruz también, no fue haber sido salvo porque él no se bautizó. Pero no es así, hermano. ¿Ok? Bueno, Dios me le bendiga. Hay otra cosa, la circuncisión, ¿qué otra cosa que el bautismo? Dice, mira, la sangre de Cristo es la única que nos salva a nosotros. No hay nada más ni tampoco hay nada menos. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a elevar una oración de despedida, alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu
infinito amor y misericordia. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa de oración. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú nos amas y quieres que nosotros seamos salvos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que vamos a salir, te pedimos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dame la Biblia tuya, Viola. Gloria a Dios. Amén. Praise the Lord. Déjenme un segundito, hermano, que dejé la Biblia ahí en mi asiento y como les digo, hay veces que yo me sé esto de memoria, pero como que se me olvida algunas veces y no puedo, no quiero darme el lujo de decirla de otra manera. La bendición sacerdotal dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Le recordamos que el domingo, si el Señor así lo permite, estaremos con ustedes a las 11 de la mañana. Alabado sea el Señor. Y por ahora, pues simplemente le mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.